estudiantes, dado el caso, por lo menos la caracterización que se le hace a los estudiantes en lengua castellana de las matemáticas, y que el ministerio manda ciertos lineamientos para hacer la caracterización, pero ¿qué pasa con esas caracterizaciones que se le hacen a los estudiantes? Que nosotros como docentes en el aula nos damos cuenta cuál es la debilidad que tiene cada uno. El ministerio manda unos lineamientos, pero nosotros sí sabemos, porque el mismo contexto nos dice cuáles son esos factores que afectan a esos estudiantes por el cual ellos tienen cada debilidad. Pues de ahí es que nosotros hacemos la triangulización para ver cuál es la finalización y de qué manera el estudiante puede aprender y de qué manera nosotros podemos utilizar esas estrategias y mirar enfrentarnos a esos factores para que el estudiante en sí pueda tener un direccionamiento para cuando llegue al final de cada periodo o a final de año, nosotros nos demos cuenta cuáles son esos estudiantes que en sí, porque es que nosotros tenemos algo, no, que fulano no pasa, pero en Cejito sí pasa, porque tenemos que ver a comienzo de año qué es lo que el estudiante necesita para acelerar ese aprendizaje. Porque es que todos los estudiantes no tienen la misma fortaleza, por eso se dicen aulas regulares, porque ahí es donde está la estrategia del docente. Correcto, reconocer eso que pasa a nuestro alrededor, pero también reconocer lo que pasa en nosotros. Ese proceso introspectivo, ese proceso de crítica personal, de autorreflexión, para generar procesos de innovación. Profesor Osvaldo. Sí, bueno, hola a todos. Creo que la mayoría conocidos, veo caras nuevas también. Bueno, un gusto. Quiero señalar lo siguiente con la pregunta anterior y conectar con la siguiente, colocando de ejemplo la experiencia del premio Compartir al maestro, que todos ustedes conocen. Y es, los maestros del premio Compartir son los maestros de nuestros contextos. Realmente los maestros ganadores de esas experiencias destacadas son los maestros de las escuelas públicas, escuelas rurales, colegios en grandes ciudades en condiciones difíciles. Bueno, señalar que ellos diseñan esas experiencias, esos prototipos alrededor de cómo mejoran la experiencia de aprendizaje es en esos contextos difíciles, ¿sí? O sea, no hay excusa. No, es que si no hay, es que como no tengo video, entonces no puedo innovar. No, y son en contextos a veces donde falta mucho. Y es ahí cuando el maestro lee y empieza, y ellos lo escriben en su propuesta, rediseña su experiencia al entender que lo que no le estaba funcionando tiene que empezar a mirar que es él el que es el protagonista principal de ese proceso. Y ahí está la experiencia. O sea, cuando sucede eso es cuando hace el clic de un maestro tradicional, ¿cierto? Que no piensa en el diseño de su proceso hasta cuando cae en cuenta que dice, ok, o sea, que el problema tal vez no son ellos, soy yo. Y ahí empieza a rediseñar. Y un elemento fundamental en el tema del premio son maestros que se someten a la crítica. Cuando envían la propuesta, hay unos evaluadores que les dan durísimo. Entonces, el maestro cree, y es un maestro que por lo general, por ejemplo, hay un profe que se estaba señalando, dice, todo el mundo le alaba la propuesta en su colegio. Oiga, pero ¿cómo esa va a ganar? Eso, ¿cómo así que la rechazaron? Y vienen esos evaluadores y le dan durísimo, ¿sí? Y resulta que al principio baja la autoestima, ¿cierto? Como que, pero ¿cómo es? Pero luego lee con detenimiento y dice, ¿sabe que sí? Tengo que plantear mejor el problema, tengo que diseñar mejor las estrategias, tengo que mostrar mejor los resultados. Y vuelve y se presenta. Y los maestros que ganan el premio Compartir son muy pocos los que lo ganan la primera vez. El maestro de este año, que es un maestro costeño de Córdoba, se ha presentado como 6 veces. La vez pasada llegó a maestro ilustre, o sea, ya podría decir, ya se hizo visible, fue a la ceremonia nacional, le dieron un reconocimiento en efectivo, pero él dijo, ¿sabe qué? Cogió esa crítica, la mejoró y hoy es el gran maestro de Colombia. Solo para señalar que no somos una cultura asociada como a entender y que nos lo asumimos muy personal, ¿sí? O sea, cuando alguien nos dice algo, y a mí me pasa también, o sea, lo quiero señalar, yo diseño mi clase, voy al proyecto o lo que vaya a desarrollar, y cuando le dice no funcionó, al principio va un tema
personal. Pero cuando uno empieza a soltar y cuando uno señala eso que dice Hugo, de entender que gracias a que me dicen eso, yo puedo mejorar mi práctica. Y le contaba aquí a la profe Marley que me pasó hace 15 días en una clase de posgrado, en una especialización de mercadeo. Rediseñé mi clase, hice mis momentos, los puse, dividí equipos, producí para la red, de todo eso que venimos trabajando y que aplicando estos principios. Y resultó que al final la clase, 2 días, un viernes y un sábado, ¿sí? La gente motivada, un grupo que como que no se conectó, pero al final me dice, oiga, profe, y yo siento que no cumplimos las expectativas de la clase, ¿no? Porque no vimos los conceptos, porque no hice la clase magistral. Y luego pusieron un correo al decano, ¿sí? Diciendo que se sentían insatisfechos, que qué había pasado ahí. El decano entonces me llamó y yo dije, me encanta que pase eso, porque entonces puede ser, o sea, primero le conté cuál fue la estrategia y hay algo que vos señalas, Hugo, y te lo había escuchado también en otra intervención, alrededor que los más conservadores a veces son los estudiantes. Uno lleva cosas nuevas, desarrolla, todo el tiempo estuvo activo. Imagínate unas sesiones que son clases de 8 horas para salir a las 10 de la noche, empezando desde las 2. Pues no puedo diseñar una clase en que yo estoy hablando, creando, haciendo cosas. Pero los estudiantes, me decía uno de los que integraban el grupo, no están acostumbrados porque los puse a trabajar, es más bien sentados, como tomando apuntes en general. Entonces yo leo la crítica, valoro, empiezo a reconocer qué elementos pueden ser temas de cultura, pero otros pueden ser errores en la comunicación mía, que yo traía en cuenta y dije, sabe, de pronto yo no les expliqué muy bien cómo era la metodología, o sea, el alcance de la metodología. Entonces, ahí el desafío es, el próximo desafío tuyo es a seguir haciendo eso, pero que no le digan nada, que seducirlos, te faltó seducirlos. Es difícil porque va con algo diferente, pero falta eso. Chicos, perdón, me dicen que tengo que salir a hacer el trámite de gestión y vuelvo. Pero tiene que ser ahora, ¿ok? Vuelvo. El compañero va a comentar algo. Wilmer. Así para allá, sí, exacto. El Wilmer sabe cómo es la vuelta. En torno a esta discusión de lo que tiene que ver con nuestro rol aterrizándolo sobre nuestra formación, hay algo que, una de las tantas cosas que me gusta mucho de la maestría es cuando hablamos de la transformación de realidades educativas. Es innegable que muchas veces tendemos a ser repetitivos en el proceso y pensamos que para innovar necesitamos mucha infraestructura, grandes espacios y grandes cantidades de tiempo. Es más, incluso llegamos a pensar que para innovar nos tienen que hacer descargas académicas. Y encuentro que el mejor momento para innovar es el ya, sobre la marcha. El doctor Pardo hablaba acerca de que quien diseña una experiencia tiene la capacidad de hacer ajustes en tiempo real. Y pienso que nuestro rol como docente debe girar en torno a esa capacidad de hacer esos cambios en el tiempo real. Porque es que nosotros no podemos decirle a nuestros estudiantes, espera, yo consulto la bibliografía sobre tu problemática, sobre tu necesidad de aprendizaje y luego vengo con una estrategia nueva. Por el contrario, el estudiante está esperando que en ese momento yo le haga a él, le haga la atención necesaria en ese momento. Profe, no estoy entendiendo su temática porque usted utiliza unos términos que no existen en mi diccionario, en mi léxico no existen. No le toca al estudiante tragarse el diccionario, sino que me toca a mí modificar la terminología que estoy utilizando. Suele suceder incluso con docentes
quienes hacemos procesos de formación docente dentro de nuestras instituciones, tenemos muchas veces que sortear esa dificultad de que llegamos al aula de clases a trabajar con docentes y nos toca simplificar al máximo la terminología. En algunos casos sucede eso. Entonces, el rol docente debe, creo que, tirar mucho a lo que decía el doctor Pardo respecto a que el docente ideal es aquel docente que en algún momento tiene la capacidad de desaparecer del aula y el aula sigue funcionando como si él estuviera ahí. Es decir, que es capaz de hacerse entender, es decir, que tiene la capacidad de captar de tal manera la atención del grupo en sus contenidos, que no necesariamente debe estar ahí como el policía para que todo funcione. Muy bien. Hasta el momento podemos decir entonces que aun cuando el contexto condicione la práctica del docente, cuando esta práctica se hace con praxis, cuando hay un proceso introspectivo, reflexivo, cuando se diseñan ambientes de aprendizaje para generar esas relaciones humanas intersubjetivas entre los actores del proceso, pues fluye el proceso de formación. Aprovechemos el ejemplo que da el profesor Osvaldo frente al proyecto de compartir palabra maestra, compartir al maestro, el premio Compartir al Maestro, para conversar un poco sobre el tema central de la exposición del doctor Pardo, y es cómo podemos hacer nosotros diseñadores de experiencias de usuario en el contexto educativo, en el contexto de nuestra aula, en nuestro contexto inmediato como docentes, como profesores, como instructores. ¿Quién desea participar? Yo utilizo como en este momento un ejercicio de comparación cuando escucho al doctor Krupinski con la responsabilidad que tenemos de orientar a la maestría y me contrasto sobre los aspectos pedagógicos que trabajamos en la maestría. Entonces, cuando él está hablando, yo estoy como tratando de ver qué de las cosas que nosotros hacemos en la maestría tienen sentido y calzan con las apuestas que él hoy nos está trayendo, y descanso un poquito cuando piensen que trabajamos pedagogía crítica, porque siempre estamos en un ejercicio de estarnos mirando y reflexionando sobre lo que hacemos, y traigo al contexto lo que es la sistematización de experiencias como un ejercicio de análisis reflexivo del docente. Y cuando miro, el doctor Krupinski dice que yo no puedo estar distante de lo que está ocurriendo, entonces pienso en el análisis del contexto y traigo a la presencia todo lo que estamos trabajando en la parte 1. Y cuando él está hablando de ese tema de diseño, entonces estoy pensando en todo lo que hacemos alrededor de diseñar escenarios de aula que estén a tono con las necesidades del contexto para poder generar un ejercicio asertivo. Yo me estoy haciendo un examen aquí con la apuesta que el profesor Krupinski está haciendo, el examen con la maestría. ¿Qué tanto lo que hacemos en el escenario de la maestría tiene sentido para este emprendimiento de aula, para este ejercicio de enseñanza que es tan exigente con la responsabilidad que tenemos? A mí me toca el alma cuando lo escucho decir el ego no compite. O sea, el error inteligente y ese ejercicio permanente que debemos estar haciendo todos, estarnos mirando, ¿verdad? O sea, porque nosotros en la maestría nos creemos que estamos haciendo muy bien las cosas, pero entonces empiezo a escuchar cosas y digo, ¿qué tanto estamos haciendo? O sea, son espacios para retarnos frente a nuestro hacer de manera permanente. Y eso es algo que después de esta apuesta nosotros tendremos que reunirnos a mirar qué tanto estamos haciendo en la maestría para seguir aportando estos procesos de construcción, ¿ya? Porque si estas cosas pasan y no nos tocan, entonces no estamos haciendo nada, ¿cierto? ¿Qué tanto estoy haciendo yo en el aula para poder generar una verdadera acción que me sirva a mí para mejorar mi rol de docente, pero que también contribuya a la acción que hago de formación de mis estudiantes? Si esto no me genera una reflexión, entonces realmente lo que estamos haciendo no corresponde. Como para mirar un poquito el tema de cómo yo analizo el contexto. Y me quedan muchas preocupaciones. Por ejemplo, mi contexto institucional. Me preocupa
que mis compañeros docentes no estemos aquí, pero sí somos felices yéndonos a escenarios internacionales para escuchar al doctor Kupinski hablar en Argentina, en España, en Nueva York, en otras partes, escuchar al mismo conferencista, pero no estamos aquí para escucharlo en nuestro escenario. Parece ser que lo nuestro no es tan importante, ¿verdad? Y lo digo porque también lo hago. O sea, es mi propia realidad la que estoy analizando, mi propia realidad, la mía, la que estoy poniendo también en juego, ¿ya? Y le doy la palabra a mis compañeros. Muy bien. Sobre esa línea, entonces, como diseñadores de experiencias de usuario en el contexto educativo y bajo la influencia y el impacto que tiene la maestría en pedagogía de las TIC, cómo en los contextos particulares de cada uno de los que estamos acá podemos contribuir a esos diseños y rediseños de ese tipo de experiencias, compañeros. Bueno, recogiendo todo lo que el doctor Hugo Pardo nos ha enseñado en la mañana de hoy, igual que la señora Marvin, estoy haciendo como una autoevaluación de mi proceso de formación. Y me quedó algo muy grabado en la cabeza que dice acá: se debe definir un error que se está cometiendo, evaluarlo y diseñar algo para mejorar ese error. En este momento, pues, eso es lo que yo estoy tratando de hacer desde la MPTIC. Soy maestrante de la Quinta Corte, mi nombre es Alenis Amaya Arias, soy docente universitaria y tengo un gran reto. Porque, como decía el doctor Hugo, o sea, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, que estaba innovando, pero no estaba innovando en nada y tampoco estaba haciendo las cosas bien, era una más del montón. Decido entrar a la MPTIC y de allí se me habla de la transformación de mi práctica. Pues cuando estamos en otras maestrías apuntamos siempre a mejorar los procesos de aprendizaje, más no los de enseñanza. Pero acá nos toca como un espejo retrovisor, nos toca mirarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos, cuestionarnos, mirar qué estamos haciendo mal y luego que ya hemos hecho ese proceso, un diagnóstico, mirar a ver o empezar a diseñar o rediseñar cómo vamos a transformar o vamos a dejar de lado todo eso que estamos haciendo mal para hacer un cambio y transformar de práctica hacia la práctica, pasar de la práctica a la práctica pedagógica. En estos momentos pues yo estoy implementando algunos elementos del juego en mi práctica pedagógica porque encontraba estudiantes totalmente desmotivados, con bajo rendimiento, y estoy en ese proceso de evaluarme, mirar los errores que estaba cometiendo, evaluarme y empezar a rediseñar mis experiencias de aula para poder hacer de ellos escenarios significativos y poder transformar mi práctica, además de brindarle un aprendizaje significativo también a mis estudiantes. Gracias. ¿Quién más desea participar? Doctora Rosalba. Sí, yo me levanto. Esta conferencia, el doctor Pardo me ha enseñado cosas. Yo siempre estoy aprendiendo. Hablaba con él antes y decía de las grandes debilidades que en mi contexto yo veía, y hasta yo la tengo, que no hay coherencia entre la teoría y la práctica. Si nosotros vamos a ese documento maestro de nuestra maestría en pedagogía de las TIC, bueno, fue galardonada con el Ministerio de Educación Nacional.
y tiene su plan de estudio, el elemento transversal es el diseño pedagógico. Y hoy precisamente la temática que he sentido es el diseño pedagógico. Y ha aterrizado en estrategias didácticas que nos pellizcan a la Universidad de La Guajira sobre todo. Ese diseño pedagógico, cuando él nos habla de esa línea de tiempo, con esa mentoría que inicia, nosotros lo tenemos en el papel con los créditos académicos, pero en la práctica no funciona. Entonces, ¿qué aprendemos hoy de aquí? Yo creo que tenemos que transformar nuestra didáctica, buscar estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas que nos lleven, como decimos, a un aprendizaje significativo en el estudiante. Cuando esa minucia de usuario real e ideal, yo me sorprendía porque yo veo a la profesora Marlene y yo decía, eso lo usa Marlene. Cuando veía las rúbricas, decía, eso lo hacemos nosotros. Pero la minucia de usuario real y de usuario ideal y esa planificación docente en una línea de tiempo, eso no se hace. Tenemos un diseño de guía propedéutica que lo hacemos para entregarlo como un programa, pero no para trabajarlo diariamente para una formación diaria en el estudiante y en el aula de clase. También me afirmó, y sigo poniendo a Marlene de ejemplo, cuando yo, porque yo soy una estudiante más de la maestría, de todas las cortes, bueno, no somos. Cuando Marlene insiste, eso es contexto. Y seguimos, eso no es necesidad educativa, eso es contexto. Hoy se lo he oído al profesor Paco. O sea que seguimos confundiendo la necesidad educativa que tenemos nosotros, cada uno, con el contexto. Y no nos damos cuenta en nuestro discurso. Pero la maestría está luchando para que se haga diferencia entre esa necesidad educativa, el contexto, para encontrar una innovación de ese contexto. Yo estoy contenta con esta conferencia, que sea internacional, no nacional. Estoy contenta porque a pesar de que aquí no hay 50 usuarios, están conectados bastante. Y docentes que veo yo que de pronto no estaban interesados, los veo conectados. Así que eso me satisface. Y seguimos. Muy bien, excelente. Hasta estos momentos podemos entonces inferir o comentar que lo que posiblemente podríamos identificar como un problema de otros, posiblemente puede ser un problema nuestro, un problema de diseño. Que esa clase como diagrama de flujo nos va a permitir a nosotros tener una planificación de esos momentos del aprendizaje que muchas veces por cuestiones fuera de nuestra voluntad o por voluntad propia a veces dejamos a un lado. La compañera Yelén va a hacer su intervención también. Sí, cortito, porque no estoy muy bien de salud. Entonces, no, lo que quería decir que no solamente usted está contenta, yo también estoy muy feliz de todo lo que escuché hoy aquí, porque nos visibilizamos con todo lo que dijo el profesor, el doctor Hugo Bardo, porque es cierto que en las aulas universitarias nosotros somos profesionales de nuestras áreas y somos expertos
pero no sabemos de pedagogía. Tenemos esa debilidad y eso lo encontramos aquí todos los días. Entonces, el docente y el docente TIC, el docente del siglo XXI, tiene que tener competencias transversales, tiene que tener competencias específicas en su área, pero tiene que tener competencias pedagógicas, competencias TIC, competencias comunicativas, porque es necesario que hoy en el aula nosotros estemos innovando constantemente y la innovación es permanente. No tenemos que innovar hoy y esa innovación no va a durar 10 años, 5 años, no. Porque yo innové hace 4 años, innové en el aula. En estos momentos me doy cuenta que la innovación que hice ya tengo hace rato que renovarla. ¿Por qué? Porque a pesar de que utilizo estrategias pedagógicas, didácticas y metodologías novedosas, estoy actualizándome con el Facebook, con mis estudiantes, hacemos muchísimas cosas. Hubo un momento en que en una evaluación del estudiante me dijo: señor, me encanta su clase, pero cuando se para a hablar ya no me gusta. Entonces me di cuenta de que si sigo haciendo teoría y más teoría, pues mis estudiantes no voy a tener a mi usuario atento, ¿ya? Va a seguir usando el móvil, como dice el docente, va a seguir usando la tecnología de él en la clase, va a seguir haciendo el chateo con sus amigos. Entonces tenemos que seguir repensándonos, seguir reafirmándonos en nuestra labor docente para cambiar todos los días, porque lo que hacemos hoy no nos sirve para mañana, sirve para actualizarnos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más va a hacer algún aporte frente a esta segunda parte? Buenos días. Muchas gracias por este espacio. De verdad que ha sido muy interesante todo lo compartido durante esta mañana. También ayer en la tarde pues teníamos los aportes del doctor Quiso, que también fueron muy, pero muy valiosos en este caso para mí. Y sé que para ustedes también dentro de esa misma experiencia. Todos hemos estado pues evaluándonos frente a cómo nosotros nos queda pues esta tarea que nos deja el doctor Hugo, cómo podemos nosotros diseñar esas experiencias para que nuestros usuarios finales realmente quieran participar dentro de esos escenarios pedagógicos que nosotros estamos creando. Es un gran reto de nosotros como maestros de universidad, de colegios, poder liderar estos procesos y cómo nosotros también podemos de una u otra manera comenzar a contagiar a nuestros compañeros para que también apliquen esas nuevas prácticas innovadoras desde la pedagogía. Ahora, nosotros debemos también reconocer que tenemos un escenario diferente desde un contexto cultural, pero también tenemos en cuanto a la cultura digital, que como nosotros, Guajira, pues tenemos unas características particulares. Y es que aquí, como nos decía el doctor Hugo, que debemos pues aprovechar esas herramientas, también reconocemos que tenemos muchísimas carencias frente al entorno pues, digital, ¿vale? En algunos escenarios y proyectos no hay conectividad en internet, en algunos espacios es muy difícil que el maestro pueda pues, disponer de esos recursos. Y sé que algunos elementos, muchas veces, algunos docentes nos cuesta de pronto compartir y generar esas nuevas herramientas que debemos comenzar a verlas para mí, pues yo pienso como aliados para generar esas estrategias también innovadoras. Tenemos estudiantes que están conectados a redes sociales, tenemos estudiantes que les gusta buscar a través de un móvil, pues cómo nosotros también podemos repensar esas tareas que nosotros hacemos para que ellos también utilicen esas herramientas que también son valiosas y que nosotros pues, tenemos que comenzar a actualizarlos frente a las nuevas aplicaciones, frente a las nuevas herramientas con las que se disponen, porque si no podemos seguir siendo esos maestros que no aplicamos, y hay muchas herramientas que son valiosas, que son gratuitas, que nos permiten acceder fácilmente y que podemos hacer también elementos, como decía el doctor Hugo, es compartir. O sea, aquí en La Guajira tenemos muchos elementos y uno cuando visita algunas escuelas presta atención de que hay muchas cosas que se hacen,
pero que muchas veces no utilizamos esa tecnología para compartir lo que se hace, para que a través de esos medios podamos retroalimentarnos, que otras personas también nos puedan pues ver todo lo que se ha hecho y también seguir aprendiendo a buscar y a compartir toda esa información que nosotros dentro de nuestra aula estamos generando. Entonces yo le pregunto al doctor Hugo si nos podría, no sé, inspirar a cómo nosotros podemos ser innovadores desde el contexto actual que tenemos a través de estas herramientas y nuestra propia identidad cultural y digital que tenemos en el departamento de La Guajira. ¿Tú qué enseñas? Bueno, yo enseño administración financiera. ¿En la universidad aquí? Sí, señor. Vale, te doy En una de las sedes. Vale, yo te doy una idea ya para que empieces a aplicar mañana. Todos tus alumnos están en Instagram. Todos. Probablemente el 90% estén en Instagram. Ármate una cuenta de Instagram de tu asignatura. Instagram te deja subir en el feed principal videos de 1 minuto. Pero luego en Instagram TV, videos más largos. Haz, por cada contenido que tengas, haz 3 vídeos de 1 minuto explicando la idea principal en 1 minuto de cada cosa que quieres hacer. Puedes tener 10 vídeos, si son 10 ideas principales, de 1 minuto, y luego puedes tener en Instagram TV ideas más, digamos, profundizar en ese minuto. Puedes hacer imágenes, frases célebres de los autores que citas. Puedes hacer vivos, en Instagram te permite hacer vivos. O sea, puedes usar Instagram como una herramienta complementaria de contenidos de tu asignatura. Nadie lo está haciendo, pero todos los estudiantes están en Instagram. Claro que sí. Ahí tienes una idea genial. Todos te van a decir, búscate a alguien que sepa hacer un videíto. Lo único que necesitas es mínimos principios de filmación. Un buen audio, hablar cerca de la cámara, búscate un espacio súper silencioso, una luz mínimamente bien, e incluso lo puedes hacer tú misma. Te pones así y te grabas. O si lo quieres hacer un poco mejor, pones un trípode, te compras un trípode. Si lo quieres hacer un poco mejor, busca algún estudiante, algún familiar, algún joven que sepa hacerlo y que te grabe. Súper fácil, súper fácil. Ahí tienes una innovación. ¿Por qué? Porque te vas a meter en los canales de ellos. Ellos están ahí. Entonces tú les dices que se metas ahí. Ahí tienes una idea. Te podría haber 50 ideas, pero ahí tienes una. Muchas gracias por su idea. Pienso que nos digan entonces también, no solo a mí, a los otros docentes que estamos aquí, a mirar cómo nosotros podemos aprovechar esos recursos que tenemos. Correcto, muy bien. ¿Alguien más va a participar frente a esta segunda parte? ¿Cómo podríamos ser diseñadores de experiencias de usuario en el contexto educativo? Yo, perdón, quería comentar algo de Juan, muy breve. Lo que él dice de los premios de la Fundación Compartir. ¿Y qué sucede? Cuando tú cambias el chip y entiendes, por eso los premios son tan buenos, ¿no? Porque son formas de legitimar ese camino. Cuando tú comprendes que eres un emprendedor del aula y que tienes que todo se trata de tus rediseños y haces uno y te funciona, y algo que hacías mal o algo que no funcionaba te funciona diferente, ya está. Es decir, ya te das cuenta que el camino es por ahí. Entonces haces otro y te funciona, y haces otro y no te funciona, pero a la segunda iteración te funciona. Y viene alguien y te dice, profe, mire, alguien me habló de usted en Bogotá y te invitan a un premio. No importa que no ganes, obviamente ganar es muy difícil, pero ya estás validado por otros. Y entonces vuelves y dices, wow, ya estoy validado, y aparte me gané un viajecito a Bogotá y vale, y ya está. Es decir, no hay forma de... Ya triunfaste, porque no hay forma de que te salga de esa racionalidad. Entonces todo te lleva a mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Que hay premio, no hay premio, no importa. Te invitarán a un evento, harás un viajecito, te valorarán en la universidad donde estás. Ya está, ya cambiaste el chip. A partir de ahí, ya está. Está con la cultura, está... Claro, muy bien. Bueno, buenos días.
Mi nombre es Paola Moscarela, soy docente de la asignatura de Expresión Oral y Escrita, estudiante de Administración Turística y Hotelera. Estoy trabajando el tema de narrativas digitales. Es un tema que me interesa, creo que es una oportunidad de que ellos puedan usar diferentes herramientas, estrategias para comunicarse de una manera diferente. Tengo un Instagram creado, creamos una página también, es un tema que a ellos les interesa mucho, estoy intentando como atraerlos a ellos a través de esas herramientas. Pero me enfrento como docente a un problema, y es que cuando intento desarrollar una idea a partir de una experiencia, me encuentro con la dualidad de que tengo que desarrollar otro contenido, y la experiencia que intento desarrollar siento que se queda corta en el tiempo, que quiero analizarla, que quiero pensarla, que quiero implementarla y volver a rediseñarla. Entonces estoy siempre como en esa dualidad de si continúa la idea, si continúa la experiencia, o desarrollar el contenido que tengo que desarrollar dentro de la guía propedéutica y lo que manejamos aquí en la Universidad de La Guajira. Entonces quisiera recibir un consejo como experto, como docente, en cómo enfrentar esa dualidad, en que una experiencia no está bien desarrollada, pero tienes que continuar con un contenido programático como docente. Mira, a mí me enseñaron alguien hace muchos años que todo el contenido que tú produzcas es aprendizaje para ti. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Cada vez que leo un libro, hago una ficha de libro. Siempre, sí o sí. Y esa ficha de libro se convierte en un artículo en mi blog digitalismo.com, que luego se convierte en un podcast, que luego se convierte en una línea argumental en una conferencia, que luego se convierte en otra cosa, y en otra, y en otra, y en otra. O sea que ese libro lo exprimo al máximo. Lo cual te lleva a otra racionalidad, que es todo contenido que hagas es bueno, porque te hace crecer a ti. Entonces, no se trata de cómo hago para hacer un contenido en vez de dos, sino de cómo hago para hacer la mayor cantidad de contenidos posible. Por un lado, o sea, abrázate a la producción de contenidos. No de pasar de 2 a 1, sino de pasar de 2 a 20. Y otra cosa, aprovecha esa producción para tu visibilidad profesional individual. Y eso también es ser estratégica. ¿En qué sentido? En que ese contenido no va a ir solo a tus estudiantes. Va a ir a tu cuenta, a tu blog, va a ir a tu LinkedIn, va a ir a tu si son podcasts, irá a una cuenta de Spreaker o en Evox, que son plataformas de podcast. Si es un texto, irá a un blog que tendrás, irá a Instagram, irá a Facebook. Es decir, expande los contenidos. Porque entonces matas de un pájaro un tiro, o sea, resuelves tu problema de aula y mejoras tu visibilidad profesional. Y eso yo lo entendí y por eso estoy aquí. ¿Cómo llego yo a estar aquí en La Guajira? ¿Cómo llegar a contactar conmigo? Porque comprendí desde el primer momento que todo lo que hago se expande por todos lados. Y ni sabe por dónde se expande, pero lo hace. Lo cual te lleva a la misma lógica del profe del premio. Cuando empiezas a recibir los primeros inputs positivos de eso, ya luego expande todo. Nosotros tenemos por ejemplo un canal de podcast. En Outliers hay un canal de podcast que son 20 podcasts. De los 20 hay entrevistas, hay reflexiones mías sobre temas, reflexiones sobre libros. Es decir, naturalizas la producción. Y la naturalizas al infinito, la naturalizas, es parte de tu trabajo, porque tu trabajo es curar contenidos. Entonces, primero tienes que tú entender, abrazarte a ese contenido, que los alumnos no están, todavía no lo entendieron. Tú lo entiendes primero porque por eso eres la docente. Te abrazas al contenido, lo replicas, produces y nada, y escalas. Entonces ya cuando haces eso, todos los contenidos son contenidos de asignatura, porque tú le puedes hacer. Nosotros tenemos un canal de podcast y le damos el manual que le compartí, es mi manual de trabajo. Pero yo soy consciente que cualquiera de vosotros puede leer ese manual, puede decir, wow, qué bueno, y puede decir, hey, ¿por qué no llamamos al profesor Pardo que venga a hacer un taller? Y es un cliente para mí, nuevo. Entonces, cuanto más produzco y más comparto, más posibilidades tengo de que nuestro producto se expanda. Porque ese es
la sugerencia. Muy bien, la invitación que nos hace el doctor Pardo entonces es ser prosumidores, no solamente consumir contenido, sino también producirlo, masificarlo y divulgarlo. En ese sentido, si no hay otra intervención, podríamos entonces concluir de esta segunda parte que para ser diseñadores de experiencias de usuario en el contexto educativo debemos saber y aprender a leer el partido para tomar decisiones en tiempo real, propiciando cambios que reorienten la práctica pedagógica. De hecho, en la medida en que entre más rápido se haga, más rápido sucede la innovación, y eso nos compartió el doctor Pardo. El diseño no debe ser hermético, pero dentro de esa flexibilidad del diseño también hay que especificar toda una rigurosidad para que ese momento, esas 2 horas en el aula de clases, sea lo más significativo posible. Quisiera entonces pasar a un tercer tema que creo que nos impacta como maestrantes, como estudiantes de la maestría, pero que en algún momento pudiéramos ser mentores de otros docentes que también tienen problemáticas de aula, y es cómo incursionamos las TIC en los procesos formativos, hablando de lo que mencionaba el doctor Pardo como combatir el solucionismo tecnológico, que muy fácilmente podríamos incurrir en pensar que entre más tecnologías tengamos en el aula, estamos siendo más innovadores y estamos haciendo uso adecuado de esas tecnologías. Entonces, conversemos un poco sobre eso. ¿Quién desea participar? Dentro de sus contextos particulares, los docentes, los instructores, los profesores universitarios, dentro de sus contextos, ¿cómo hacemos para combatir ese solucionismo tecnológico? Desde lo que nos compartió el doctor Pardo. Walfin, ¿te voy a mencionar algo? No, pero ya cerraste eso. Sí, porque estábamos hablando de ese tema y ya pasamos. De lo podemos hablar. Sí, de todas maneras, es una necesidad. Hablar puede, usted está hablando ahora de compartir el solucionismo tecnológico. Realmente pues es volver y a buscar con lo que hablábamos anteriormente, de lo que se refiere a la parte pedagógica. Nosotros como profesores también tenemos que mandar una mirada interna para ver en qué estamos fallando, porque por lo general nosotros no tenemos una retroalimentación. Y algo que decían ustedes que es muy fundamental, la mayoría de los que estamos aquí no somos pedagogos, llegamos por cualquier circunstancia de pronto a dictar las clases, a prepararlo, creemos que lo hacemos muy bien y realmente pues muchas veces es así. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan realmente cuáles son nuestros puntos a mejorar, esos puntos de inflexión que nos hacen pensar y repensar las mismas clases y ir creciendo, como todos se lo debemos hacer, repetir en ese famoso pensamiento crítico, en ir nutriendo ese tipo de conocimiento que de pronto no lo teníamos allí, que siempre ha estado, pero nosotros no hacíamos uso de él. Ahora, mirando esa parte y de lo que comentaba el doctor Pardo, me parece muy importante comenzar a mirar sobre nuestros propios errores, porque eso nos hace crecer. El famoso startup, la frase que nos llevamos hoy, es mirar en qué estamos fallando, qué podemos hacer, y de ellos hay estudiantes que ya van manejando un mejor pensamiento y nos dicen también qué podemos mejorar. Entonces la invitación es retomar en qué estamos fallando, mejorar nuestra práctica docente y a partir de allí rediseñar totalmente nuestro trabajo. Y algo importante que notaba la doctora Rosalba y Marlin, casi todo lo que el doctor Pardo nos ha venido diciendo, nosotros lo tenemos en el MPT, ya lo hemos visto. Sin embargo, importante, mire que con todo lo que la experiencia que tiene el compañero Osvaldo, él compartió de que ella recibió su llamado de atención, muy a pesar de que revisó todo, encontró que también podía haber tenido alguna falla de su parte.
Normalmente cuando nosotros nos dicen algo por el estilo, nosotros decimos no, ya llevo tantos años haciendo esto y me va a enseñar ahora a que las cosas no son así. Realmente también tenemos que admitir de que dentro de nuestra práctica hay fallas y que el mundo va cambiando. Y esa, por lo menos ahora los que estamos llamando los millennials, esa gente va a 1000 y nosotros también tenemos que cambiar el chip. Ya esto ha evolucionado mucho. Retomando lo que decía la doctora Rosalba, me parece muy importante y reafirmamos nuevamente ese concepto que nos ha venido dando el doctor Giso sobre la sistematización. ¿A qué nos está obligando esto? A que todo el rediseño lleva implícito la sistematización mental. Estamos repensando la clase, aprendiendo a mejorar esas 2 horas que tenemos para preparar la clase. Y como decía Paula, que está con su galimatías allí luchando si lleva la clase o la clase le tomó otro rumbo, el mismo doctor Pablo le está diciendo que tiene que abrazar el conocimiento y dejar que eso fluya y que de todas maneras van a salir muchas más experiencias y eso es lo que nos hace crecer como docentes. Muchas gracias. El compañero nos comparte entonces que debemos concebir el cambio como parte de la innovación. Muy bien. Compañera. Bueno, quería de pronto hacer una aclaración sobre lo que están diciendo los compañeros, que lo he escuchado ya varias veces, que no tenemos una formación pedagógica. Si bien es cierto, de pronto no tenemos, algunos no tienen una licenciatura, ¿sí? Como tal en educación, pero pienso que lo que estamos aquí es porque estamos metidos en la maestría. Y de cierta forma la maestría nos llevó y nos enseñó pedagogía. Porque cuando yo me inscribí, le tuve un poco de miedo, porque yo digo, bueno, la tecnología no es para mí, ya a esta edad ya uno está como que no asume como asumen los jóvenes de hoy. Entonces lo dudé, pero me di cuenta que esta maestría, o sea, tampoco no era que me estaba enseñando cosas que yo no supiera, yo casi todo lo sabía. Me costaba un poquito de pronto asumir cambiar un poco el chip, ¿sí? a lo que me estaban trayendo nuevo, a lo que yo ya sabía. Bueno, quiero aclararle que mi formación es licenciatura en educación preescolar y tengo ya, bueno, no voy a decir edad porque de pronto me sacan la cuenta, pero enseguida me sacan la cuenta. Pero sí llevo bastante tiempo como licenciada en educación preescolar, me gusta, estoy ahí porque me gusta, no quiero hacer otra cosa diferente en mi vida, sino seguir con ella. Entonces, pensando en la cuestión de la pedagogía, nosotros no podemos decir que no tenemos esa pedagogía, porque desde la maestría se nos vino dando muchas cosas. Para mí fue más fácil, porque ya eso lo sabía, simplemente eran unos tips ahí y pues las ideas fluían. Entonces, quiero dejarle eso claro, porque estamos con el afán de que no tenemos pedagogía, no tenemos, entonces ¿dónde quedó la maestría? Entonces eso hay que pensarlo, ¿verdad? Bueno, se lo dejo ahí. Y posibilitar también el desaprender para aprender. Y es que, Carlos, disculpa, la aclaración de pronto a la doctora Lumenega es porque nosotros, muchas personas, por lo menos hablo a título personal, no teníamos formación pedagógica. Y llegamos como ingenieros. Y como ingenieros formamos de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros profesores. Mientras que una persona que tiene una formación pedagógica tiene los métodos, las estrategias para hacer entender. Y bien lo decía sobre su experiencia. ¿Entendieron? El 90-80% entendieron. Yo participo de ellos, los 20 que se la rebusquen y miren cómo llegan. Y no debe ser así. Y quizás esa mala práctica la veníamos haciendo. Ahora no. La maestría nos ha ayudado y nos ha enseñado que las cosas son diferentes. Muy bien, para esto son esos escenarios. En el aula universitaria, o sea, podemos decir que aquí estamos los que estudiamos la maestría o los que están los maestrantes o los que ya somos egresados, pero los que no, el 80% de la Universidad de La Guajira no tiene formación pedagógica. Eso lo vemos cada instante. No tiene formación pedagógica.
y no necesariamente la formación pedagógica lo da en la licenciatura, sino que yo me actualice sobre mi comunicación constantemente. ¿El compañero va a hacer una cosa? Sí, bueno, yo quería decir algo referente. ¿Se puede presentar, por favor? Mi nombre es Isaac Suárez, soy compañero de trabajo de unos compañeros de la maestría. Estamos en básica secundaria, ¿no? Quería decir algo referente. Primero que todo, las expectativas que nos hizo escribir la muchacha cuando entramos acá al aula, decía, bueno, listo, aplicar estrategias innovadoras de las TIC, algo que nos sirva a nosotros en nuestro contexto, en educación básica. Y me sorprendo porque esto superó, ¿no?, las expectativas que tenía, y no es tanto en la aplicación de las TIC, sino en la forma en que el maestro pues manejó la conferencia, en el sentido de que me lleva una frase que me marca, ¿no? Esta parte de pronto de decir de que mi interfaz debe superar la interfaz del estudiante, es algo que me llena mucho, porque me está diciendo y me está haciendo referencia a esa pasión que debemos de tener nosotros como docentes, y es lo que nos tiene acá. Cuando el compañero habló del tema de aplicar esta parte tecnológica, resulta que debemos de tener como esa relación en que no lo hagamos por moda o porque veamos de que aplicando esta parte tecnológica se producen mejores resultados. No. Que sepamos diferenciar entre el momento en el que debemos de aplicar esas TIC y hay momentos en que no. Y lo digo en un caso particular. A nosotros ahora poco nos exigieron un video para la cuestión de los ascensos, ¿no? Yo enfaticé en la participación del estudiante en la temática que yo le estoy explicando. No consideré que fuera necesario utilizar ciertas estrategias. En la crítica que me hizo el par evaluador, me dice precisamente eso: no utilizó las TIC, no lo utilizó. Esa fue razón amplia y suficiente para que mi video no pasara, me bajé. Pero yo, escuchando al profesor, al maestro, me doy cuenta que no, yo no me he bajado. Y yo siento que en mi video, mi interfaz superó la interfaz de los estudiantes. Y en mi video está la participación del estudiante. Y del evaluador. El estudiante, cómo participó en la clase, y luego al momento de socializar la clase, cómo pasó ese estudiante al frente en varios grupos, porque trabajaron en grupos, y cómo se entendió el tema, y ellos mismos fueron los que argumentaron. A mí me emocionó mucho cuando el maestro dice, una pizarra, yo digo 3 veces, una pizarra que necesito dibujar. ¿Ya? Y tenemos toda la tecnología aquí, y el maestro necesitaba una pizarra porque él necesitaba hacer su dibujo. ¿Ya? Entonces, el momento está en que no se aplique las TIC por moda, sino que se vea en qué parte específica, en qué temas específicos se necesita aplicar esas TIC. Y hay cosas en que nuestra pasión como docentes es lo que nos lleva a poder identificar plenamente esa necesidad. Eso es lo que quería. Sí, coincido 100% con tu lectura. Ahí haría una nota a pie de página con respecto al tema de las tecnologías. Es cierto que lo que dices tú, si las TIC a veces es una trampa en términos de que hay moda, ¿no? Ahora está Instagram, hay moda, ¿no? Los blogs en su momento. Pero sí que yo creo que sí que debemos naturalizar la relación con las TIC, en el sentido de cuando uno dice, bueno, que yo ya tengo una edad para esto, bueno, digo, llevamos 40 años, ¿no? de innovación tecnológica. Es decir, si tú naturalizas la relación con las TIC, naturalizas la relación con tus estudiantes. O sea, ¿por qué? Porque tienes más herramientas para comunicarte con ellos. Y claro,
yo me dedicaba a esto, o sea, yo empecé a enseñar en la Universidad de Barcelona cuando llegué cómo hacer webs y enseñaba software. O sea, para mí es muy natural por defecto profesional, pero la tecnología cambió mucho. O sea, hacer un vídeo de alta calidad hoy es muy fácil, tan fácil como ponerme así y hacer el vídeo. Es decir, hacer un podcast es muy fácil. Los teléfonos, los smartphones que todos tenemos, tienen un micrófono buenísimo. Solo es meterme en un lugar silencioso y hacer un guión y grabarlo y subirlo a una plataforma. Es muy fácil. Estados Unidos dice for dummies, es para tontos. ¿Por qué? Porque las empresas de tecnología, las empresas de software, las empresas de las herramientas, las redes sociales, lo hacen fáciles porque quieren tener usuarios. Y no quieren tener usuarios expertos, quieren tener usuarios amateurs porque ahí está la masa crítica de sus usuarios. Entonces es muy fácil. Entonces cuando alguien me dice, yo no sé usar tecnología, le pregunto, ¿tú tienes un Facebook? Sí, tengo un Facebook. Vale, ya sabes usar tecnología. Es decir, el Facebook es un CMS, un gestor de contenidos. Es tan fácil usar un Facebook como usar un wiki, como usar un blog, como hacer un WordPress. Tan fácil porque cómo subir un podcast a una plataforma. Tan fácil. ¿Sabes usar un Facebook? ¿Sabes usar WhatsApp? Ya está. Ese es todo el conocimiento que necesitas. ¿Le has grabado un vídeo a tu hijo o a tu nieto? ¿Has grabado un vídeo de tu nieto o de tu hijo? Listo, ya sabes hacer vídeo. Es decir, es muy fácil. Entonces, hay más un tema de negación, digamos, mental que de uso. Entonces, si bien no pongamos la tecnología por delante no pongamos la herramienta por delante de la solución, pensemos la solución. Como tú dices, la solución puede ser un mapa impreso, pero muchas veces necesitaremos de tecnología. Si yo tengo la barrera de no usar tecnología, tengo una limitación muy importante, porque no deja de ser una limitación de lenguaje. Es como si yo, que no sé hablar español. Es decir, tengo una limitación de lenguaje. Entonces, cuanto más limitaciones de lenguaje tengamos, más difícil será producir contenido, por ejemplo. O sea pero no hay limitación. Todos somos seres digitales, porque al final somos todos consumidores, en el sentido de, ¿por qué? Porque todos hacemos cosas que antes no hacíamos, que era producir contenido. Y si yo estoy de viaje con mi pareja o con mis hijos en La Guajira y estoy en el Cabo de la Vela y hago un vídeo 360 mostrando el Cabo de la Vela para mandárselo a mi mamá, estoy haciendo un vídeo 360 que puede ser del Cabo de la Vela o puede ser de lo que sea. Y así con un montón de ejemplos. Muy bien, nos invita entonces a usarlas como verdaderas mediaciones para el aprendizaje. Llegando ya va a ser lo último. Sí. Un aporte y es sobre el tema de cómo invitar a los profesores a que no hay problema, no es la tecnología y cómo tienen que innovar sin decir, no, es que el problema es que no tengo tecnología. Muchos de los profesores, por lo menos en la parte donde estoy, dicen simplemente es que esto yo no doy, nunca he dado y nunca lo haré. Ya así estoy y así se van a quedar. ¿Qué pasa? Yo por lo menos, yo tengo, digamos, una crítica que me han dicho mucho en el colegio y es que yo pienso siempre en pro del estudiante. O sea, yo no digo, vamos a hacer esta transformación para que al profesor le resulte más fácil, sino que vamos a hacer esta transformación para que el estudiante aprenda más. Entonces yo siempre pienso en el estudiante y eso me lo critican, porque les pongo más trabajo. Pero entonces, yo por lo menos, lo invito a mis estudiantes es, hagamos algo bien chévere, que les guste, para que cuando vayan a otro salón, lo exijan. El estudiante es el que lo pida. El estudiante ya dice, profesor, pero venga, cambiemos. El profesor le va a tocar. En algún momento ya no va a ser que el magisterio le dice, venga, ponga tecnología. Y yo dice, no, ya estoy nombrado, no voy a hacer más nada. El día que los estudiantes se les traigan encima y digan, venga, profe, no, yo le voy a dar la nota a todos, dice el profesor, la nota está ahí. Pero el estudiante dice, no es que no nos importa la nota, nos importa aprender. Ese día el maestro le va a tocar. Le va a tocar decir, bueno, ya yo tengo 60 años, pero, hombre, me toca porque mis estudiantes ya me lo están exigiendo. Ya no puedo sentarme aquí a dictar, copien, escuchen, van al tablero, ya no van a poder hacer eso. Porque ya de pronto la vergüenza de decir que el estudiante me está sobrepasando, lo va a invitar a hacer eso. Cosas tan sencillas, como le digo yo, le decía a la profesora, en español.
Antes nos ponían a leer una hora de 100 hojas. El estudiante ya no está para eso. El estudiante no le gusta eso. Ponga a leer una hoja. Y en vez de preguntarle qué aprendió, dígale, oye, la perspectiva del autor, ¿cómo sería? Pónganse en pie del autor y diga que usted puede escribir. Otra cosa, en la parte de ortografía, les digo ortografía, busquen el Instagram de tal artista y busquen los errores ortográficos y me los ponen aquí. El estudiante va y corre. Ahora todavía estamos en agarra el diccionario, agarra esta obra y saque las palabras. Esas cositas, esos chips, nada más, ese cambito hace que el estudiante se motive. Y eso va a hacer que el profesor tarde o temprano le toque cambiar. Entonces no es necesario tampoco exigirle que esta tecnología, sino primero innove y después, oiga, si usted hace esto, la tecnología le ayuda, es más fácil. Pero eso solamente va a pasar cuando también el estudiante le exija, por lo menos desde mi parte. Obviamente el profesor es el primero, es el que tiene que hacer el cambio, pero por lo menos de mi lado yo intento eso. Y ahí está la clave, diseñar y rediseñar la experiencia, doctor. Sí, hay dos cositas. Una es, hay toda una cultura de consumo breves de información, de microformatos, en inglés se le dice snippets, y todos estamos muy en esa onda, ¿no? Bueno, metámonos en esa racionalidad, o sea, en vez de hacerle leer 100 hojas, hagamos, no sé, 10 hojas, o hagamos 10 audios de 1 minuto explicando ese libro. Es decir, entremos al acceso a la información de manera más simple, ¿no? con retazos de información. Y el otro tema tiene que ver con cómo la producción con los estudiantes. O sea, muchas veces la clave ahí es el sentido de urgencia. ¿De qué manera? Dando todo el tiempo ejercicios que te lleven de 1 a 2. O sea, en vez de dar teoría y luego pasar de 1 a 10, dale, teoría paso de 1 a 2, teoría paso de 2 a 3, teoría paso de 3 a 4. Y ahí controlas mucho más el proceso de aprendizaje. Y ahí no hay evaluación final, porque entonces cuando tú haces el paso de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 4, no hay, ya, es decir, naturalmente llegarán de 9 a 10 y no habrá de 1 a 10, que es lo que no funciona, ¿no? Es decir, te enseño y después te evalúo al final. Y ahí me sorprendo porque me doy cuenta que la mitad suspenden porque no entendieron. Entonces, eso es una buena racionalidad, es decir, hacer microevaluaciones permanentes que sean tan pequeñas que no les parezcan evaluaciones. Y estás evaluando todo el tiempo. Es decir, un texto, un concepto, una idea, algo. Y entonces, miren, no hay evaluación final. Pero es más dura las microevaluaciones todas juntas que la evaluación final. Y eso también es un buen recurso para naturalizar la evaluación y que no parezca evaluación. La distancia entre la evaluación sumativa y la constante, permanente. Compañera. Bueno, yo voy a hablarle de un caso en el contexto familiar. Tengo un hijo que tiene una condición de síndrome de Asperger. Mi hijo, en este momento, pasé al consejo directivo de la escuela donde estábamos, en la escuela pública, y presenté un plan didáctico tutelar desde casa, porque mi hijo las competencias fuertes las tiene en tecnología. Él no aprendió en el abecedario a leer, él aprendió en el teclado QWERTY y se sabe la indicación del teclado QWERTY. Igual que divide su cociente, como lo hacen los normales los estudiantes que van poniendo lo que van dejando, él divide directamente. No obstante, cuando mi hijo va a presentar las actividades tutelares desde casa, como tiene dislexia y tiene problemas de motricidad, los docentes le ponen nota bajo 2 porque no lo escribió, porque no lo trajo manuscrito, porque no le van a aceptar el computador, porque yo no quiero que tú me traigas ese pistón porque eso yo no lo conozco, porque yo no quiero que tú me digas un cuento de esa manera, porque tú tienes que tenerlo escrito en un cuaderno. Entonces él llega frustrado a mi casa y me dice, ¿para qué dicen que la tecnología es la que va a hacer que el mundo cambie? Si yo intento
y sin embargo todo el mundo me dice que debo es escribir y dibujar los mamarrachos que escribo yo, que a veces ni yo mismo doy para descifrarlos, mami. ¿Por qué? Y para mí ha sido una lucha constante con la institución desde lo tradicional, para poder hacer que a él le acepten que en vez de llevar los libros, los cuadernos, pueda llevar su portátil. O ahora estoy descubriendo el Instituto Freire, que con él puedo ponerlo directamente de manera virtual a que perciba. Ya él está en primero de bachillerato y he tenido esas dificultades. Además de que el autoestima del niño se ve flagelado en el momento en que le dicen que no está haciendo las cosas bien al presentar una flashcard de inglés bajadas del computador y que él mismo las corte y las prepare. Entonces los profesores ven eso como que no es un trabajo que hace el estudiante. Y es ahí donde también chocamos nosotros desde el punto de vista de estrategas pedagógicos, cuando el Ministerio de Educación Nacional dice todas las instituciones públicas tendrán que cumplir el decreto de inclusión, pero ese decreto de inclusión no pensó en que el colectivo de docentes todavía no está preparado para cambiar como persons. Sí, hay un problema ahí con los chicos con competencias diferentes, hay un problema porque si hay un problema en general, imagínate ahí, ¿no? Es decir, hay un problema que tiene que ver con la misma raíz, que tiene que ver con la innovación basada en el usuario. El usuario tiene las competencias que tiene y me tengo que adaptar. Yo ahí lo que te recomiendo a ti es que te especialices en ese tema, porque aparte puede ser un nicho para ti también, profesional, y que leas, que entiendas lo que se está haciendo en el mundo, que te conviertas en una experta y que dé la discusión académica con quien te toque, ¿no? Y entonces ahí hacer un equipo con tu hijo y ir tirando del carro los dos juntos, ¿no? Y de paso te viene bien a ti en tu perfil profesional, es decir, qué se está haciendo en el mundo, cómo se está formando, porque muchas veces cuando uno es profe y quiere innovar en el aula y dar la discusión con el director académico que no coincide contigo, o en tu caso con otro profe, la clave es estar muy sólido conceptualmente y estar muy sólido en buenas prácticas y dar la discusión. Y desde la discusión teórica, conceptual, ahí mejora la relación, ¿no? Porque a veces, es cierto que a veces los profes, cada padre viene con sus lógicas y algunas, o con sus rollos, claro, y algunos tienen sentido y otros no, porque lo sé que soy yo y